El juez no me miró cuando pronunció el veredicto. Culpable de todos los cargos de crueldad animal por delito menor. La sentencia se programará dentro de 30 días. Mi abogado puso una mano en mi brazo como si fuera a hacer algo. No lo hizo. Miré al frente, con la mandíbula apretada, el corazón lento y pesado. La habitación no estalló ni jadeó. Solo unos pocos murmullos silenciosos. El sonido de mi exesposa secándose los ojos para dar efecto. Y el alguacil pidiéndonos que nos pusiéramos de pie. Los perros habían estado desnutridos, testificó el veterinario. El gato, deshidratado. Cuencos vacíos. Caja de arena sin cambiar. Los vecinos afirmaron que no habían visto a nadie pasearlos en semanas. Todo ello pintó una imagen clara. Para ellos, de todos modos, el fiscal dijo que yo había abandonado insensiblemente mis responsabilidades como dueño de una mascota, que los dejé morir de hambre en mi propia casa mientras yo me iba de viaje de negocios. Tenían cronogramas, fotos, informes veterinarios, mensajes de texto de mi esposa, bueno, ahora exesposa, describiendo mi supuesta crueldad, su angustia, sus intentos de salvarlos. No dije nada cuando fue mi turno de hablar. ¿Qué podía decir que no sonara a una excusa débil? Que los había alimentado la noche antes de marcharme, que ella había prometido cuidarlos mientras yo estaba fuera, que estaban bien, incluso saludables. Cuando abordé ese avión, nadie me creyó. Fuera del juzgado ella dio una pequeña y elegante entrevista a un reportero local. Sus ojos vidriosos, su voz temblorosa. Amaba a esos animales, dijo. Intenté todo lo que pude para protegerlos. Observé desde el asiento del pasajero del coche de mi abogado cómo estaba de pie junto a su nuevo novio, ambos interpretando sus papeles como si lo hubieran ensayado. Una parte de mí aún no podía procesar lo que había sucedido. Siempre había asumido que cuando las cosas terminaban entre las personas, seguían sus caminos separados e intentaban salir adelante. No entendía lo que había hecho. No completamente, todavía no. Pero sabía una cosa con certeza mientras nos alejábamos del juzgado. Ella quería que yo estuviera arruinado, y acababa de tener un maldito buen comienzo. No siempre fuimos así. Hubo un tiempo en que Mara se acostaba en el sofá con ambos perros cubriendo su regazo, y el gato acurrucado en su cuello como una bufanda. Solía llamarlos nuestros bebés peludos, publicar fotos filtradas de ellos con emojis de corazón, hornearles golosinas con harina de avena y mantequilla de cacahuete. Eso fue antes de que se instalara el resentimiento. Me ascendieron a finales de 2021. Gerente regional de operaciones, mejores horarios, mayor salario, más viajes. Pensé que era algo bueno. Ella dijo felicitaciones. Me besó en la mejilla y salió de la habitación. Las cosas cambiaron después de eso. Fue lento, sutil. Ella empezó a salir más. Yoga, noches de vino, vagos eventos de trabajo. Para un trabajo que no requería hacer contactos. Ella cambió la contraseña de su teléfono. Cambió la forma en que me miraba. Una noche llegué a casa de Denver y encontré los cuencos de agua de las mascotas vacíos. La casa olía a viejo. Ella culpó al nuevo alimentador automático por su mal funcionamiento. La creí. Al principio, ella dejó de abrazar a los perros. Empezó a quejarse de su pelo en el sofá, sus ladridos y su olor. «Ya no somos gente de perros», dijo una vez, casi en broma. Recuerdo haberla mirado fijamente, tratando de averiguar de quién hablaba. El gato solía dormir entre nosotros. Ahora cerraba la puerta del dormitorio. Yo sugería ir al parque con los perros. Ella pondría los ojos en blanco. ¿Por qué? ¿Para que puedas revisar tu correo electrónico en un banco durante 1 hora? Empezamos a discutir por cosas pequeñas. El día de la basura, el termostato, la compra. Pero en el fondo, lo sentí. La lenta y deliberada retirada. Mara no era ruidosa con eso. Ella era precisa, calculada. Ella no rompía platos ni gritaba. Ella simplemente dejó de mirarme y dejé que pasara. Pensé que tal vez las cosas mejorarían si me tomaba un tiempo libre, quizá planeando un viaje. Así que cuando surgió una conferencia de 1 semana, pregunté si estaría bien cuidando todo mientras yo estaba fuera. Ella sonrió levemente y dijo, «Por supuesto, también son mis animales». Esa fue la última mentira que no detecté a tiempo. No lo sabía entonces, pero no solo estaba planeando mi ausencia. Ella estaba planeando mi destrucción, y las mascotas serían su arma. Comenzó con el horario. Yo siempre había sido quien los alimentaba por las mañanas, los dejaba salir al patio, rellenaba sus bebederos. Rutina, predecible, seguro. Entonces, un día, Mara me detuvo. «Ya los alimenté», dijo, de pie junto a la encimera con su café, sin apartar la vista de su teléfono. «No tienes que microgestionar todo». Me tomó por sorpresa. No estaba microgestionando, solo hacía lo que siempre había hecho.
Al día siguiente, fueron los paseos. Extendí la mano para coger las correas después de la cena, y ella intervino. Ya han salido hoy. 2 veces. ¿2 veces? No la había visto sacarlos ni una sola vez, pero se apresuró a recordarme que había estado en reuniones toda la tarde. Ella comenzó a enviar mensajes de texto grupales a amigos mutuos, alegres en apariencia, pero siempre con un trasfondo. Adivinen quién olvidó alimentar a los perros otra vez. Otra semana larga para mí y los niños peludos mientras alguien está casado con su trabajo. No respondí. Pensé que si no alimentaba el drama, se extinguiría solo. Pero las mascotas empezaron a cambiar. Estaban más callados. El Golden Retriever Max solía seguirme de una habitación a otra, con la cola golpeando y la lengua colgando. Ahora él apenas se levantaba cuando yo llegaba a casa. Daisy, nuestra mezcla rescatada, se estremeció cuando extendí la mano hacia su collar. Incluso la gata, Clover, que siempre había sido distante, comenzó a esconderse debajo de los muebles cuando yo entraba en la habitación. Lo atribuí al estrés. Tal vez estaban captando la tensión entre Mara y yo. Tal vez me estaba imaginando cosas. Una noche lo mencioné suavemente. Dije que los perros parecían raros, que tal vez deberíamos llevarlos a una revisión. «¿Están bien?», dijo ella secamente, enjuagando una copa de vino. «Estás paranoico», lo dijo con el mismo tono que usaba cuando hablaba con su hermana sobre mí. Paciencia tensa, como si estuviera lidiando con un problema que no tenía energías para solucionar. Esa fue la primera vez que me pregunté si algo más profundo estaba pasando. Simplemente no me di cuenta de que ya estaba siendo escrito en la historia. El villano. El viaje a Denver estaba programado para mediados de marzo. 5 días. Conferencia de la compañía, paneles consecutivos. No se permiten mascotas en el hotel. ¿Estás segura de que estarás bien cuidándolos por tu cuenta?, pregunté. Mara levantó la vista de su tableta y sonrió. «Jake, por favor. He sido una mamá perra más tiempo del que has estado interesado». Ella estaba calmada. Demasiado calmada. La mañana que me fui, llené sus tazones de agua y rellené los recipientes de comida. Ella me acompañó a la puerta con una taza de viaje y un beso en la mejilla. «Estarán bien. Ve a concentrarte en tu ascenso». Debería haberlo sabido. Para el segundo día, dejé de recibir noticias sobre las mascotas. Sin fotos, sin textos, solo unas pocas respuestas cortas sobre su horario de trabajo y cómo estaba cansada, pero manejándolo. La llamé por FaceTime una vez. Ella respondió desde el dormitorio con la cámara en un ángulo demasiado alto para ver algo detrás. «Están dormidos», dijo rápidamente. Una larga caminata los agotó. Cuando llegué a casa tarde el viernes por la noche, la casa estaba fría, silenciosa. Max parecía más delgado. Daisy tenía una cojera. La caja de arena de Clover no había sido limpiada en días. El aire olía rancio, sin señales de la vela de canela que usualmente encendía cuando se esperaba visita. «¿Qué pasó?», pregunté. Mara apenas levantó la vista del sofá. «Han estado de mal humor. Probablemente porque te extrañan. No empieces a criticar todo en el minuto en que entras por la puerta». No lo hice. Desempaqué. Saqué a los perros yo mismo. Limpié la caja de arena. Rellené los tazones de agua. Bebieron como si no lo hubieran hecho en días. Más tarde esa semana, encontré una foto impresa en la encimera de la cocina. Una toma de los perros con aspecto delgado, tirados en el piso de madera dura, sin marca de tiempo, sin contexto. Luego vinieron los recibos del veterinario. Citas de las que no había sabido. Diagnósticos que citaban vagamente estrés, desnutrición, letargo. «¿Por qué no me dijiste que estaban enfermos?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Has estado tan ocupado. Pensé que yo me encargaría». Volví a mirar los papeles. Las notas del veterinario hacían referencia a informes del dueño. Un lenguaje que hacía que pareciera que yo había estado ausente e indiferente. Ella no necesitaba que yo hiciera nada. Ella solo necesitaba que yo no hiciera algo, para que ella pudiera llenar los espacios en blanco por sí misma, con una mentira. Llegaron un martes. 2 oficiales de control de animales en uniformes sencillos, uno con un portapapeles y el otro con una cámara corporal ya grabando. Un agente del sheriff estaba detrás de ellos, con una mano apoyada en su cinturón. Abrí la puerta en ropa de gimnasia, sosteniendo una bolsa de basura. «¿Señor Jacob Weller?», preguntó la mujer con el portapapeles. «Sí, tenemos una orden judicial para entrar en su residencia basada en un informe de negligencia animal. Necesitaremos que se haga a un lado». Parpadeé. «¿Negligencia? Debe de haber algún error. Mis perros. Por favor, hágase a un lado, señor». Lo hice. La casa no se veía como se veía normalmente. Los cuencos en la cocina estaban secos, encostrados. El olor me golpeó incluso antes de que los oficiales cruzaran el umbral. Agrio, rancio. La basura no se había sacado,
La caja de arena estaba desbordada. La mujer anotó algo. ¿Vive usted solo aquí? No. Mi esposa. Bueno, técnicamente sigue siendo mi esposa. ¿Está ella en casa? Negué con la cabeza. Ella trabaja hasta tarde los martes. Fotografiaron todo. Las mascotas, el piso, la cocina, el armario abierto con una bolsa vacía de pienso dejada en el estante inferior como un atrezo. Parecía una casa descuidada. Pero no era mía. No así. Ella les dijo que yo los estaba lastimando, ¿verdad? Pregunté, más para mí mismo que para nadie más. Nadie respondió. Para cuando se llevaron a las mascotas y me esposaron las muñecas a la espalda, ni siquiera discutía. Las palabras se sentían inútiles. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó el agente, y me di cuenta de que ya lo había ejercido. En la estación, me acusaron de 3 cargos de delito menor por crueldad animal. Foto policial, huellas dactilares, documentos de liberación. Mara no contestó a su teléfono. Ella no necesitaba hacerlo. Ella ya había hablado, solo que no conmigo, no directamente. Ella había presentado la queja con su nombre. Les dijo que me había vuelto agresivo, que me negaba a alimentarlos, que ella había tenido miedo de presentarse. Me había tomado por sorpresa, preparado como un chivo expiatorio en una obra en la que no sabía que participaba, pero estaba aprendiendo, y recordaría cada línea. Fijaron la fecha del juicio para principios de junio, días calurosos, noches largas. Mi abogado me dijo que mantuviera un perfil bajo y actuara arrepentido. Ayudaría con la sentencia, dijo, incluso si no admitíamos la culpabilidad directamente. Yo no quería clemencia, yo quería la verdad, pero la verdad era escasa en esa sala del tribunal. Mara llevaba una blusa gris y un maquillaje suave, como si fuera a un funeral. Ella subió al estrado con las manos cruzadas en su regazo, la voz baja y lo suficientemente temblorosa. Solía amarlos, dijo, pero después de la promoción, era como si se hubieran vuelto invisibles para él. Ella les dijo que me rogó que los llevara al veterinario, que me negué, que me burlé de su preocupación, que había tenido demasiado miedo de hablar hasta que las mascotas comenzaron a apagarse. Ella se echó a llorar describiendo las costillas de Max, la pérdida de peso de Clover, la cojera de Daisy. Ella describió nuestro hogar como una prisión, y a mí como el alcaide que perdió el interés. El veterinario confirmó la desnutrición, la deshidratación, pero cuando fue presionado en el contrainterrogatorio, admitió que no había pruebas de cómo sucedió. Sin cámaras, sin marcas de tiempo. ¿Podría haber sucedido en cuestión de días?, preguntó mi abogado. El veterinario vaciló. Es posible, pero improbable sin otros factores contribuyentes. Eso fue lo más cerca que estuvimos de la duda razonable. Cuando fue mi turno de testificar, traté de explicar sobre la conferencia, sobre cómo ella había prometido cuidarlos. Mi abogado mostró algunos recibos, comida para mascotas de la semana anterior, pero la fiscalía dijo que yo podría haberla comprado y nunca haberla usado. No teníamos fotos, no hay registros veterinarios a mi nombre, no hay forma de probar que no los había ignorado, solo mi palabra, y la de ella sonaba mejor. En la galería, una mujer de un rescate de animales local negó con la cabeza hacia mí todo el tiempo. El jurado tardó menos de 3 horas. Culpable. No miré a Mara. No tenía que hacerlo. Ella no estaba sonriendo, pero estaba satisfecha. Salí de esa sala del tribunal con una condena y una pregunta. No lo que ella había hecho, sino hasta dónde había estado dispuesta a llegar para hacerlo. Iba a averiguarlo. Y cuando lo hiciera, no sería gentil. La sentencia tomó menos de 10 minutos. 1 año de libertad condicional. Una multa de 2.500. 200 horas de servicio comunitario, preferiblemente con animales, para fomentar la responsabilidad, dijo el juez. Fue algo humillante. El agente de libertad condicional me dio un folleto con una lista. No viajar sin permiso. Informes mensuales. Terapia ordenada por el tribunal si se considera necesaria. Salí de ese juzgado sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido jamás. No porque fuera culpable, sino porque no importaba que no lo fuera. La historia ya estaba escrita. Recibí el correo electrónico del trabajo más tarde esa tarde. En vista de los acontecimientos recientes, hemos decidido rescindir su contrato con efecto inmediato. Fraseología corporativa. Ninguna llamada. Sin escuchar mi versión. Solo un PDF con mi nombre escrito correctamente y mi carrera borrada en silencio. Los clientes con los que había construido relaciones durante años dejaron de contestar. Uno de ellos publicó algo vago en LinkedIn sobre reevaluar las asociaciones con personas cuyos valores no se alinean con los nuestros. Mara solicitó el divorcio a la mañana siguiente. Su demanda citó diferencias irreconciliables y crueldad emocional.
Su abogado me envió un correo electrónico antes de que tuviera la oportunidad de procesarlo siquiera. Buscaban la división total de los bienes y la manutención conyugal. Ella lo planteó como supervivencia, escapar de una situación tóxica, reconstruir su vida. Ella había estado planeando esto. Eso era evidente ahora. Los perros se habían ido. También el gato, transferido a un refugio. No se me permitía tener contacto. Me habían etiquetado como peligro. Me senté en el borde de mi cama esa noche, sosteniendo la foto enmarcada de Max con su estúpida sonrisa y las patas embarradas. Recordé la forma en que solía empujar su nariz en mi mano cuando volvía a casa del trabajo. Daisy girando en círculos por comida. Clover durmiendo en mi pecho. Nunca fueron solo mascotas. Eran mi familia. Y ahora, eran pruebas. Mara no solo quería irse. Ella quería destruir lo que quedaba cuando lo hiciera. Pero no había terminado. Aún no. Comenzó con la factura del veterinario. Lo encontré en una pila de correo sin abrir, medio enterrado bajo documentos judiciales y advertencias legales. La factura mostraba 3 citas, todas dentro de un lapso de 7 días, cada una etiquetada como una visita de emergencia, cada una firmada con mi nombre. No había ido a ninguna de ellas. Saqué mi computadora portátil e inicié sesión en la antigua red Wi-Fi doméstica. Había configurado el termostato inteligente, el timbre con cámara, los sensores de movimiento interiores. La mayoría de las copias de seguridad en la nube se habían ido, pero no todas. Ella había borrado la aplicación de su teléfono, sin saber que todavía estaba vinculada a mi correo electrónico. La línea de tiempo no coincidía. El día que ella afirmó que me negué a alimentar a las mascotas, ni siquiera estaba yo en casa. Los registros de la puerta mostraron que no entré en casa durante 48 horas seguidas. Saqué mensajes de texto de mi viejo móvil, capturas de pantalla de conversaciones donde ella me culpaba por el comportamiento de los perros. Pero cuando miré de cerca, las marcas de tiempo estaban mal. Textos que ella afirmaba que fueron enviados antes de una visita al veterinario tenían fecha de 2 días después. Luego, estaban las fotos. Ella había publicado una en Instagram, de Max tirado en el suelo con una leyenda sobre rescatarlo de la negligencia. Pero en el fondo, noté algo. El calendario en el refrigerador mostraba una semana más tarde que la fecha en que afirmó que se tomó la foto. Ella había fechado la foto con una fecha anterior. Lo escenificó todo lo que le había mostrado a la corte, a la policía, al rescate. Cada imagen, cada texto, había sido seleccionado, orquestado, construido como un expediente desde cero. Esa noche, abrí una carpeta nueva en mi escritorio. La llamé Línea de Tiempo. Empecé a organizar todo. Registros de entrada, copias de seguridad de texto, extractos bancarios que mostraban compras de comida para mascotas. Revisé las marcas de tiempo en las fotos, los metadatos en los documentos. Cuanto más miraba, más grietas encontraba. Ella no solo había mentido, ella lo había planeado todo, y ahora que sabía la verdad, iba a reconstruirla. No solo para limpiar mi nombre, sino para asegurarme de que nunca le hiciera esto a nadie más. La aplicación de la cámara para mascotas no había funcionado en meses. Mara me dijo que la desinstaló cuando la unidad base dejó de sincronizarse, y no insistí en el asunto. En aquel entonces, todavía creía que los problemas técnicos eran solo eso, técnicos. Pero los datos seguían allí, enterrados en una cuenta olvidada, en la nube que usé para pruebas de respaldo hacía años. La contraseña volvió a mí mientras me lavaba los dientes. Una vieja combinación de nombres de mascotas y fechas de implementación. La escribí sin esperar mucho. Y entonces se cargó la transmisión. Marcas de tiempo, clips, segmentos activados por movimiento. Cientos de ellos. El primero que abrí fue de la semana que estuve en Denver. Los perros gimiendo en los cuencos vacíos, caminando de un lado a otro. Mara entrando en la habitación, mirando directamente a la cámara, y luego extendiéndose para desenchufar el alimentador automático. Otro clip la mostró vertiendo una cucharada de comida en el triturador de basura, sonriendo, hablando con alguien por el altavoz. Él nunca lo sabrá, dijo. Seguí mirando. Ella desactivó la configuración de alerta en el sistema inteligente. Ella murmuró para sí misma mientras movía la comida a lugares que los perros no podían alcanzar, inclinando sus cuencos hacia la pared para que la cámara no captara el vacío a menos que supieras mirar. Había un clip, difícil de ver, de Max golpeando el gabinete. Mara lo empujó con el pie, no fuerte, lo justo para hacerlo retroceder. Pero lo peor fue de 3 días antes de que apareciera el control de animales. Ella entró en la cocina, recogió mi viejo teléfono del mostrador, lo desbloqueó y escribió un mensaje. Pausé el metraje, abrí la copia de seguridad de mis textos y encontré el mismo texto. Demasiado ocupada para lidiar con ellos últimamente. Déjalos pasar hambre un día. Estará bien. Enviado a su número. Desde el mío.
Me quedé mirando la pantalla largo rato. Luego descargué todo, encripté los archivos y los guardé en 3 sitios. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo confirmación. No había imaginado nada de aquello, y ahora tenía pruebas que serían imposibles de ignorar. Una vez que dejas de cuestionar tus instintos, la verdad llega rápido. Empecé con Kevin, el vecino de 2 puertas más abajo. Marina retirado, tipo tranquilo. Solía dejar que nuestros perros jugaran con los suyos los fines de semana. Oye, dije, tengo una pregunta rara. ¿Alguna vez notaste algo raro? ¿Con Mara? Él vaciló. ¿Te refieres además de que ella me pidiera que le dijera al control de animales que siempre había sido ella quien los alimentaba? Parpadeé. ¿Ella te preguntó eso? Justo antes de que vinieran. Quería que firmara una declaración. No lo hice. Pregunté por qué no había dicho nada antes. No parecía ser asunto mío. Pero ahora, sí. Ella siempre estaba reescribiendo historias. Esa frase se quedó conmigo. Revisé su LinkedIn. No actualizado en años. Pero su historial laboral enumeraba una clínica que había dejado abruptamente en 2018. Investigué en los registros judiciales públicos. Demanda por reclamos menores. Ella había acusado a su empleador de acoso emocional. Perdió el caso. Una antigua publicación de blog de uno de los gerentes de la clínica describía a una ex asistente administrativa que había falsificado correos electrónicos para justificar su partida. La línea de tiempo coincidía. También lo hacía el comportamiento. Luego llamé a Liz, una amiga mutua con la que habíamos perdido el contacto. Ella siempre te hacía quedar como el problema, dijo Liz después de que le expliqué todo. Ella me dijo que olvidaste su cumpleaños 2 años seguidos. Dijo que una vez le gritaste frente a los perros. Eso nunca pasó, ni una sola vez. Indagué más profundamente. Su compañera de cuarto de la universidad, Emily, la había bloqueado en las redes sociales hacía años. Creé una cuenta desechable y me puse en contacto. Ella respondió en menos de 1 hora. Ella le hizo esto a su exnovio también, escribió Emily. Dijo que él engañó. Le dijo a todos que era abusivo, pero él conservó los recibos, capturas de pantalla. Eventualmente la gente dejó de creerle. Pregunté dónde estaba ahora. Se mudó a Oregón. Nueva vida. Te conseguiré su número. Lo llamé al día siguiente. Le dije quién era yo, por qué estaba llamando. Él suspiró. No eres el primero. No serás el último a menos que alguien la detenga. Tenía la intención de hacerlo. No por despecho, no por venganza, sino porque ya no era solo mi historia. Era un patrón. Y tenía toda la intención de romperlo. La primera llamada que hice fue a un hombre llamado Rick Calder, investigador privado, ex policía, alguien a quien mi antiguo gerente contrató una vez para un caso de robo interno. Él respondió al segundo timbrazo. Rick, este es Jake Weller. Necesito a alguien que pueda excavar sin dejar huellas. ¿Estás huyendo de algo? No, dije. Estoy caminando hacia ello. Él se reunió conmigo a la mañana siguiente en un restaurante en las afueras de la ciudad. Traje una carpeta manila llena de todo, imágenes fijas de video, registros de mensajes, recibos de compras, registros de citas. Él hojeó las páginas lentamente. Ella te preparó una trampa. Trabajo minucioso también, pero no impecable. Eso era todo lo que necesitaba oír. Rick comenzó a ejecutar verificaciones de antecedentes, lugares de trabajo, antiguos propietarios, algunos informes de crédito donde ella incluyó direcciones anteriores que ni siquiera conocía. Había patrones, arrendamientos cortos, salidas silenciosas, a menudo con disputas. También contraté a una abogada llamada Mónica Drew, tranquila, aguda, con tolerancia cero a la manipulación. Ella no perdió el tiempo con simpatías. ¿Quieres justicia o venganza?, preguntó dejando su café. Justicia, dije, pero no lloraré si se solapan. Nos pusimos a trabajar. Reconstruimos la línea de tiempo desde cero. Cada viaje que hice, cada factura del veterinario, cada recibo de comestibles fechado que contradecía sus afirmaciones. Mónica presentó solicitudes formales de exhibición de pruebas del juicio original. Una vez que comparamos su evidencia presentada con mis archivos recuperados, las inconsistencias comenzaron a brillar como luces de neón. Mientras tanto hice una lista. Kevin, el vecino. Liz, la técnica veterinaria que recordó que Mara canceló mis citas. Incluso la recepcionista que la había escuchado quejarse por el altavoz sobre necesitar un nuevo ángulo para el tribunal. Y luego estaba el antiguo novio de Oregón. Él me envió los correos electrónicos que ella había falsificado durante su ruptura. Comparaciones lado a lado con los originales que aún tenía. Eran casi idénticos a los que ella había falsificado con mi nombre. Ella no era lista, solo constante. Recopilé todo.
Nombres, documentos, metraje con referencias cruzadas, y lo respaldé todo de 3 maneras distintas. No me preparaba para una pelea, me preparaba para un ajuste de cuentas. Presentamos la apelación un martes. Nueva evidencia. Testimonio fraudulento. Manipulación. Docenas de pruebas. Mónica etiquetó el paquete como exoneración Weller. J. Se sentía más pesado que el veredicto original. Luego vino la demanda civil. Enjuiciamiento malicioso. Infligimiento intencional de angustia emocional. Difamación y perjurio. Presentamos bajo sello al principio. Silencio. Quirúrgico. Al día siguiente, Mara recibió una carta certificada en su oficina, un cese y desista, redactado por Mónica, exigiendo formalmente que se retractara de declaraciones anteriores sobre mí a los medios y conocidos mutuos. Ella no respondió, pero 3 días después, sus cuentas de redes sociales fueron borradas repentinamente. Su perfil de trabajo se volvió privado. Su mejor amiga de yoga publicó algo vago sobre creer a las mujeres no significa excusar a las mentirosas. Me quedé en silencio. Dejar que el silencio se extienda. El Tribunal de Apelaciones acusó recibo dentro de la semana. Mónica me reenvió la nota del secretario. El lenguaje era neutral, pero la velocidad no. Estaban interesados. Eso significaba que la evidencia había aterrizado de la manera que necesitábamos. Rick señaló algo interesante a continuación. Mara había solicitado un nuevo apartamento con un nombre diferente, no cambiado legalmente, solo una variación abreviada. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevo comienzo. Típico. Actualizamos a la corte con su dirección actual. La moción para obligarla a testificar en la demanda civil prosiguió. Estaba siendo arrastrada de vuelta, quisiera o no. El mismo día que la moción fue aprobada, envié otro paquete, al rescate de animales que había acogido a Max, Daisy y Clover. Dentro, había una copia del metraje, el de ella vaciando la comida en el fregadero, sonriendo como si fuera una broma, el rastro del correo electrónico, los textos que había falsificado. No incluí una carta de presentación. La verdad no necesitaba un narrador. Ya no estaba enojada. Era metódica. Y Mara, tan hábil en torcer la realidad para que se adaptara a su versión, estaba a punto de ser forzada a lo único que no podía manipular. Una línea de tiempo, con hechos y consecuencias. La audiencia de apelación se celebró en una sala de audiencias más pequeña, sin jurado esta vez, solo el juez, nuestra evidencia y el silencio que siguió a cada revelación. Mara apareció con un abogado diferente, parecía joven, recién planchado y poco preparado. Ella vestía de azul marino otra vez. No hay lágrimas esta vez, solo quietud. Mónica comenzó con las imágenes de seguridad, sin más preámbulos, solo un clic, y allí estaba Mara en la pantalla, inclinando el cuenco de comida y vaciándolo en la basura. La cámara la captó riendo. Luego los textos falsificados, uno junto al otro con sus metadatos originales. Las marcas de tiempo demostraron que habían sido alterados. Uno de ellos supuestamente fue enviado mientras mi teléfono estaba en modo avión en un vuelo desde Dallas. Cuando llegamos a los registros del veterinario, citas programadas a mi nombre sin mi conocimiento, el juez nos detuvo. «He visto suficiente», dijo, con la voz entrecortada pero firme. Unos minutos más tarde, anunció el fallo, condena anulada, todos los registros eliminados. El peso que se me quitó de encima no fue dramático, fue lento, un silencioso desenrollamiento de la presión que no me había dado cuenta de que se había envuelto alrededor de mi pecho desde el día en que fui arrestado. Mara no me miró, ni una sola vez. El juicio civil comenzó un mes después. Esta vez hubo un jurado. Esta vez las mentiras se desenredaron en voz alta. El ex de Oregón testificó a través de Zoom. El técnico veterinario confirmó que Mara había dado información contradictoria en persona en comparación con lo que presentó al tribunal. Kevin, el vecino, describió su intento de escribir su testimonio. Mara lo negó todo. Luego negó haberlo negado. Luego culpó al estrés emocional. No se sostuvo. El jurado concedió una indemnización, lo suficientemente alta como para picar, lo suficientemente baja como para ser realista. Mónica dijo que era el máximo que podían justificar sin intención punitiva. Sin embargo, ese no fue el final, porque a mitad del juicio, alguien del control de animales se sentó en la galería todos los días, tomaron notas, hicieron preguntas discretas durante el receso. 2 semanas después del veredicto, recibí una llamada. Estaban revisando el caso. Ella podría enfrentar cargos ahora, no por lo que me hizo a mí, por lo que les hizo a ellos. Comenzó con un tuit. Un periodista local, hombre absuelto de crueldad animal, después de que la ex esposa fuera sorprendida fabricando pruebas. Exclusiva a las 6. El enlace se hizo viral. Capturas de pantalla de los documentos judiciales.
comparaciones de los textos falsos. Una de las imágenes fijas de video llegó a un hilo de Reddit titulado «Ella dejó que las mascotas murieran de hambre para incriminarlo». Al día siguiente, su empleador emitió un comunicado. Con efecto inmediato, Mara Weller ya no está empleada en nuestra organización. Sus cuentas sociales desaparecieron. Sus amigos dejaron de seguirla. Los mutuos la bloquearon. La mujer que una vez esculpió su reputación con selfies seleccionados y publicaciones de simpatía ahora era solo un titular. Mujer de Spokane falsificó caso de abuso, incriminó al marido y enfrenta cargos. Kevin me dijo que alguien arrojó huevos a su coche. No pregunté quién. No celebré. No había nada en ello que se sintiera bien del todo. Solo lo necesario. Me mudé de nuestro antiguo lugar. No podía soportar su eco. Los rincones donde se habían sentado los cuencos. Los puntos de la alfombra donde Max solía estirarse al sol. Encontré una casita en las afueras del pueblo. 2 dormitorios. Suelos de madera dura. Suficiente patio para tener un nuevo perro algún día. Acepté un trabajo de consultoría para una firma de logística. Nada elegante. Pero pagaba bien y no preguntaban por mi pasado. La gente empezó a llamar de nuevo. No para disculparse. Solo para reconectar. Algunos fingieron que nunca lo creyeron en primer lugar. No me molesté en corregirlos. Mi nombre se estaba limpiando, poco a poco. Pero esa no era la parte que más importaba. Era la tranquilidad que regresaba. El tipo donde podía beber café por la mañana sin que el temor me arañara las costillas. Donde podía mirarme en el espejo y no sobresaltarme. Guardé una foto enmarcada. Daisy en el porche, con la lengua afuera y las orejas torcidas. Ella no sobrevivió a la transferencia del rescate. Esa parte todavía duele. Pero cuando veo su cara, recuerdo de qué se trataba realmente esto. No venganza, restauración, de mi nombre, mi vida, mi futuro, y todavía no había terminado de construirlo. Ellos no lo lograron. Max murió al mes de la incautación, fallo renal debido a desnutrición prolongada. El rescate hizo lo que pudo, pero el daño se había hecho mucho antes de que lo acogieran. Clover duró algo más, en silencio, sin aspavientos. Simplemente dejó de comer. Se deslizó en el sueño y no despertó. Daisy luchó más tiempo, pero su cuerpo se rindió antes de que pudiera ser adoptada. No se me permitió visitar durante el caso. Cuando fui absuelto, ya era muy tarde. La gente me pregunta a veces por qué no demandé al rescate, al condado o al veterinario. Les digo la verdad, porque estaban haciendo su trabajo, basándose en la información que tenían. Mara no solo me mintió a mí, ella les mintió a todos, y ellos le creyeron, porque eso es lo que los manipuladores hacen mejor. Doblar el mundo hasta que la mentira parezca más razonable que la verdad. Así que ahora soy voluntario los sábados, en un refugio local. Las perreras necesitan limpieza. Los formularios de adopción necesitan ser archivados. A veces solo me siento con los perros que tienen problemas para confiar en la gente. Les dejo tomarse su tiempo. Les dejo decidir cuándo están listos para acercarse. Hay uno, un cruce de pastor llamado Milo, que me recuerda a Max. Mismos ojos, misma lealtad cautelosa. No lo he adoptado. Todavía no. Pero voy cada semana. También empecé una pequeña fundación, silenciosamente. Sin nombre en la pancarta. Solo fondos mensuales para cubrir el alojamiento de emergencia y la ayuda legal para las personas atrapadas en malas situaciones. Mascotas atrapadas en el fuego cruzado de batallas por la custodia o maltrato. No doy discursos. No voy a recaudaciones de fondos. Solo escribo cheques. Y mantengo los libros al día. Creo que así es como se ve la paz. No olvidando. Solo encontrando un lugar para poner el dolor donde no se corrompa, donde pueda servir para algo mejor. Mi reputación volvió en pedazos, lentamente, pero ahora es mía. Soy dueña de ella. La gente sabe la verdad. Y, más importante, yo lo sé. Nunca fui quien ella dijo que era. Y ahora, ella no va a definir el final. Yo sí. Así que aquí está. Viví. Y viví bien. No con furia. No con fuego. Solo con la fuerza tranquila y constante de alguien que sabe exactamente lo que le fue quitado y lo que todavía le queda por construir. Esta historia fue brutal, pero esta historia en el lado derecho es aún más demente.